El otro día, ¿sabes por qué te estamos llamando esta tarde, profesor? Él es director de Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Es así, ¿verdad, David? Así mismo, Carlos, así mismo. ¿Sabes que el otro día, cuando hacía tanto calor en esa ola de calor, volvimos a repetir cómo que lo que el guaraní tiene su forma y a lo mejor muy pocos idiomas en el mundo puedan expresar lo que se puede expresar con el guaraní. El calor nomás, Haku, Hakueterei, Haku Coco, Hakuró, ¿verdad, David? ¿Cómo una palabra se puede decir o una cuestión de diferentes maneras en guaraní, verdad? Sí, Carlos. El guaraní está clasificada como una lengua aglutinante. En eso es diferente al castellano. Y te explico brevemente. Vos tenés una palabra palabras son aquellas que tienen por sí un significado. Y están los llamados afijos, que pueden ser prefijos cuando yo le agrego algo adelante y o después. Por ejemplo, yo digo guatá y le pongo adelante la A y digo aguatá. Ese es un prefijo. Puedo decir ere, guatá o guatá. Bueno, esos son los prefijos. Yo le uno a guatá y después de guatá, por ejemplo, puedo poner curí. A, guatá, curí. Puedo poner en el futuro, curí pasado. Puedo poner en el futuro y decir a, guatá, ta. O puedo poner, darle la idea de algo que deseo. Una expresión de voluntad y digo aguatá, se. Y le agrego se. O por ejemplo, quiero decir aguatamo, si digo iba a caminar. Quería caminar, pero no caminé. Aguatanunga, es como que camino y no camino. Más o menos como agua. ¿Ese aguatagua úpico existe? Sí, se dice. Aguataguaú. Hay gente que dice simulando caminar, ¿verdad? ¿Cómo dice? Es una característica muy especial del guaraní. Yo suelo poner, te doy otro ejemplo que es más práctico. El castellano, con respecto al guaraní, justamente esa es la diferencia, es más seco. O por ejemplo, en castellano decís, vení, así es la expresión nuestra coloquial, popular, y vas a decir, ven tú, ¿verdad? O venga usted, para la segunda persona. En cambio, son guaraní, sencillamente es you. Pero yo en guaraní puedo agregarle lo que diplomáticamente hace más agradable, hace más expresivo al guaraní. Puedo decir, por ejemplo, you, le agrego na y digo yuna. O puedo ponerle mi y decir yumi. O puedo juntarlo hoy y decir eyuni na. O puedo ponerle una orden y decir eyu que. Ahora, puedo juntar los tres y decir eyuni que na. Que el paraguayo, como suelo decir, bastante diplomático, va a decir otra vez encima, eyuni que na y catuno. Director, o si no, de repente para convencer, eyu a tú. Ese ya es más imperativo. ¿Verdad? Claro. Pero ese eyumi es cariño. Sí, o sea que hay todavía yumina todavía suavidad. Ese ayu, ¿va ese digo? Eyuatú. Carlos, pero es la orden. Profe, para aclarar nomás, porque Xeracu, ¿verdad? No, espera, perdón, profesor. Miércoles santo. No, pero oye, miércoles, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cómo se dice cuando hace mucho calor? Haku. No, pero profe, espera, yo la otra vez fui a un lugar, a un supermercado y teníamos 45 grados de calor. Y le dije a la cajera, le dije, Shehaku, le dije, ¿verdad? Mira, profesor, yo le pido disculpas, pero oye, ¿no sabes por qué? Porque yo iba a hablar de tu caso con el profesor David Galeano. Yo soy una persona que respeto muchísimo al guaraní, profesor, porque a veces prefiero evitar antes de hacer lo que hace mi compañero Francesco, profesor. Pero vaya pico Xeracu, le dijiste a la señorita. No, Shehaku le dije. Shehaku. Déjeme, Señor, con tu espíritu. No, Déjeme, pero Señor. profe, no, pero yo le dije Shehaku y vos sabés que me miró medio así, ¿en serio, amigo? Me dijo, ¿entendés? Tenés que hablar con tu novia, me dijo. ¿Cómo es lo que se dice, profe? ¿Shehaku está bien dicho? No, no puedo decir porque eso ya tiene un sentido erótico, ya apunta muy específico. Ya apunta hacia la cama, ya una pareja de por medio. Pero ¿cómo se dice tengo calor? Así que sin que... No, Hakueterei nomás uno dice. No, pero él quiere decir que él... No se alude a la persona. Él quiere decir... No es el calor de la persona, sino que es el calor del ambiente. Pero él pues quiere decir que él tiene calor. Claro. Pero profesor, es cierto lo que dice acá Cándido.
Exacto, a eso iba. Está sudando y obviamente es consecuencia del calor. Profe, ¿y cómo es lo que uno puede aprender guaraní es grande? Porque yo me considero un tremendo ignorante del tema de idiomas y tengo que reconocer que es un gran error mío. ¿Cómo uno puede aprender guaraní es grande? ¿Qué tiene que hacer? Porque En tu caso es imposible. Ya no se puede más. No, profe, yo El profesor de guaraní, no. No, que da inteligencia. No, viste, acá me bulinean todo el día, profe. Pero ¿cómo uno aprende guaraní es grande, profe? ¿Es posible eso? Mira, te voy a dar una respuesta así precisa y probablemente para mucha gente una respuesta no muy común, porque todos pues tenemos de entrada ya la presunción de que el guaraní es harto difícil, complicadísimo, y el que va a aprender guaraní más o menos después tiene entrada gratis al cielo y le llevan y le hacen sentar en el regazo de Dios más o menos. Pero no es tanto así. Te doy estas referencias. Por ejemplo, el guaraní es un idioma muy fácil, muy sencillo. Por lo que te acabo de decir, vos para conjugar un verbo, el verbo no cambia, es guatá, o es guapí, o es carú, por ejemplo. Lo único que va a cambiar son esos prefijos, y voy a decir a guatá, re guatá, o guatá, a carú, re carú, o carú. Eso que está en el presente. Yo quiero llevar eso al pretérito, y lo único que le voy a agregar es curí. Y voy a decir guatá curí, no va a cambiar. De principio así va a ser guatá curí. A, guatá curí, re, guatá curí, o guatá curí. Y eso no cambia, lo único que cambia es a, re, o. Y quiero llevar eso al futuro y quito curí, pongo ta.